¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José María Guzmán García y esta es la experiencia educativa Marco Tributario. El día de hoy estaremos teniendo como tema central lo que es el Código Fiscal de la Federación. Entre los temas que estaremos abordando el día de hoy están qué es el Código Fiscal de la Federación, la estructura del Código Fiscal, los derechos y obligaciones de los contribuyentes, así como las facultades de la autoridad fiscal, además de establecer lo que es una definición de infracción, delito fiscal y poder comprender cuáles son las diferencias entre uno y otro. Ahora bien, el Código Fiscal de la Federación es la parte más importante del sistema tributario mexicano. Esta ley tiene una aplicación y observancia en todo el territorio nacional. Dentro de esta ley se establecen lo que son las reglas, procedimientos y principios que rigen la relación entre lo que es el Estado y los contribuyentes. Esto en materia fiscal. Es importante establecer que su objetivo no solo se limita a la recaudación de impuestos, sino que también garantiza la justicia en materia fiscal, la transparencia y la seguridad jurídica para quienes participan en las actividades económicas dentro del país. Por otra parte, el Código Fiscal de la Federación regula la obligación que tienen las personas físicas y morales de contribuir al gasto público en nuestro país. El fundamento o sustento legal de la contribución se encuentra establecido dentro de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 31, fracción cuarta. Por su parte, el Código Fiscal de la Federación dispone que las contribuciones se van a clasificar en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, además de definir cada una de ellas. Este ordenamiento legal establece los derechos y las obligaciones de los contribuyentes, así como las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, los delitos fiscales y el procedimiento administrativo de ejecución, además de lo que es el recurso de revocación en materia fiscal. Muy bien, por cuanto hace la estructura del Código Fiscal de la Federación, este se encuentra integrado por 6 títulos y estos títulos se dividen a su vez en capítulos. El título primero nos habla de disposiciones generales y abarca del capítulo primero al capítulo segundo. Por su parte, el título segundo nos hablará de lo que son los derechos y obligaciones de los contribuyentes, siendo un único capítulo el que comprenda este título. El título tercero nos habla de las facultades de las autoridades fiscales, abarcando 2 capítulos. Por su parte, el título cuarto nos habla de las infracciones y delitos fiscales. Este título cuarto se integrará por 2 capítulos. Por su parte, el título quinto nos hablará de los procedimientos administrativos, estando integrado por 3 capítulos. Y por último, el título sexto nos habla de la revelación de esquemas reportables. Este será integrado por un único capítulo. A continuación veremos el desglose de lo que es cada uno de los títulos. El título primero, como se mencionó anteriormente, estará integrado por 2 capítulos, siendo el capítulo 1 que estará compuesto del artículo primero al artículo 17b. Por cuanto hace el capítulo 2, nos hablará de los medios electrónicos y este comprenderá del artículo 17c al artículo 17l. Por su parte, el título 2, como se mencionó, solamente se compone de un único capítulo y este abarcará del artículo 18 al artículo 31i. El título tercero, en su capítulo primero, constará del artículo 33 al artículo 69b ter. En el capítulo 2 nos hablará de los acuerdos conclusivos y comprenderá del artículo 69c al artículo 69h. Por lo que respecta al título cuarto, como se mencionó, se comprenderá o estará compuesto de 2 capítulos. El primero nos hablará de lo que son las infracciones y comprenderá del artículo 70 al artículo 91d.
El capítulo número 2 nos hablará de los delitos fiscales y este comprenderá del artículo 92 al artículo 115 bis. Por otra parte, el título quinto, en su capítulo primero, nos hablará del recurso administrativo. Este capítulo se subdividirá en 4 secciones. La primera sección nos hablará del recurso de revocación. Esto comprenderá del artículo 116 al artículo 128. En la sección segunda nos hablará de la impugnación de las notificaciones. Únicamente se hablará de este tema en el artículo 129. La sección tercera nos hablará del trámite de resolución de los recursos y se comprenderá del artículo 130 al 133A. En su sección cuarta nos hablará del trámite de resolución del recurso de revocación exclusivo de fondo y este tema será abordado del artículo 133b al artículo 133g. Por su parte, el capítulo segundo del título quinto nos hablará de las notificaciones y la garantía del interés fiscal. Este tema será abordado del artículo 134 al artículo 144. Por otro lado, el capítulo tercero nos hablará del procedimiento administrativo de ejecución y comprenderá de 4 secciones. En su primera sección nos hablará de disposiciones generales relativas a este procedimiento, siendo del artículo 145 al 150, donde nos habla de estas disposiciones generales. En su segunda sección nos hablará de lo que es el embargo y estará establecido del artículo 151 al 163. En su sección tercera nos hablará de la intervención, que será del artículo 164 al artículo 172. Por último, en su sección cuarta nos hablará de lo que es el remate, siendo del artículo 173 al 196b. Por cuanto hace al título séptimo, este solamente se comprenderá de un solo capítulo, el cual abarcará del artículo 197 al artículo 263. El siguiente punto a tratar es el derecho de los contribuyentes. Es importante entender que el derecho de los contribuyentes se encuentra establecido dentro de la Ley Federal de los Contribuyentes. Asimismo, dentro de este ordenamiento se garantizará el acceso a una justicia tributaria en el orden federal, además de que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON por sus siglas, apoya con asesoría, representación y defensa legal, además de quejas y reclamaciones, así como en la celebración de acuerdos conclusivos. Como se mencionó, dentro de la Ley Federal de los Contribuyentes se establecerán los derechos generales que van a tener. En su artículo segundo quedan establecidos de la fracción primera a la fracción séptima. Dentro de estos derechos se destacan el derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, además del derecho de obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos, conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean parte, derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesado, así como de no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal. Ahora bien, así como en la ley en materia fiscal existen derechos para los contribuyentes, también existen obligaciones a cargo de ellos. Es importante destacar que las personas físicas y morales estarán obligadas a los siguientes puntos siempre y cuando deban presentar declaraciones periódicas o estén obligadas a expedir comprobantes fiscales digitales por internet por los actos o actividades que realicen o por ingresos que perciban, además de solicitar la inscripción en el Registro Federal de Causantes, manifestar el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio fiscal y solicitar el certificado de firma electrónica avanzada. Otro punto importante son las facultades
de la autoridad en materia fiscal, y estas se encuentran establecidas dentro del artículo 27, apartado C del Código Fiscal de la Federación. Entre estas son llevar a cabo verificaciones conforme al procedimiento establecido en la ley, establecer mediante reglas de carácter general los mecanismos simplificados de inscripción en el Registro Federal de Causantes, realizar la inscripción o actualización en el Registro Federal de Contribuyentes basándose en los datos que las personas les proporcionen. 4. Requerir aclaraciones, información o documentación a los contribuyentes, fedatarios públicos o alguna otra autoridad ante la que se haya protocolizado o apostillado algún documento, además de corregir los datos del Registro Federal de Contribuyentes con base en evidencias que recabe, incluyendo aquellas proporcionadas por tercero. Asimismo, asignar la clave que corresponda a cada contribuyente que se inscriba en el Registro Federal de Causantes. Por otro lado, la infracción y el delito fiscal. Es importante establecer, primero que nada, lo que es la definición de infracción fiscal. Este es un acto o omisión que resulta en el incumplimiento de las disposiciones fiscales establecidas por las autoridades. Esto abarca la falta de pago de impuestos, presentación incorrecta de declaraciones o la manipulación de documentos contables. Las infracciones fiscales implican sanciones como son multas, las cuales varían de cuantía dependiendo la gravedad de las mismas. Por cuanto hace a lo que es el delito fiscal, este es el acto de evadir impuestos o enriquecerse por omisión o falsificación de información. Esta conducta ilícita conlleva sanciones de carácter privativas de la libertad. Ahora bien, las diferencias entre infracción y delito fiscal. La infracción, como ya se mencionó, implica la imposición de una multa, pero también existen diferentes clases, como son la amonestación, el apercibimiento, arresto, clausura, decomiso o en su caso demolición. Para lo que es el delito, en la mayoría de las ocasiones amerita una pena privativa de la libertad. Incluso pudiera darse el supuesto de la imposición de una multa o reparación del daño. En el caso de la infracción, el daño ocasionado a la sociedad resulta menos peligroso. Por cuanto hace el delito, el daño que se ocasiona a la sociedad es más grave, por lo cual se requiere una sanción mucho mayor. Para la infracción tiene una finalidad intimidatoria y represiva. Para el caso del delito también tiene esas características de intimidación y represiva, pero también punitiva. En el caso de la infracción, al imponerse la multa, debe respetarse las garantías de legalidad y audiencia. En el caso del delito también se deberán de respetar estas garantías de legalidad y audiencia, pero además debe de cumplirse con garantías específicas otorgadas en materia penal. Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención prestada.